Santiago Góngora es estudiante de maestría en informática y trabaja con procesamiento de lenguaje natural para modelar juegos de rol. ¿Qué es todo eso? Escucha este episodio de Un podcast de ciencia. Un podcast de ciencia. Hola, gracias por escuchar un podcast de ciencia. Yo soy Soledad Machado, soy comunicadora científica y te hablo desde Montevideo, Uruguay. Para este episodio, el último de la temporada 2023, me senté a conversar con Santiago Góngora. Santiago es ingeniero en computación por la UDELAR y estudiante de maestría en informática. Desde niño siempre ha sido un enamorado de los juegos y las historias, así que elegir dónde quería poner sus fichas para el posgrado fue una decisión bastante fácil. Su trabajo de tesis trata de aplicar técnicas de procesamiento de lenguaje natural para modelar la particular y maravillosa comunicación entre un jugador y el director de un juego, o Game Master en inglés, durante una partida de rol. Hoy en día, en su tiempo libre, sigue prefiriendo disfrutar de juegos así en general, del tipo que sean, sentado en una mesa, corriendo al aire libre, con dados o con un aparato eléctrico. Ama la música y si no fuera ingeniero, le encantaría ser musicólogo o compositor de bandas de sonido. Si nunca escuchaste hablar de rol, en la entrevista lo explicamos un poco, pero acá te tiro el resumen. Hay literalmente miles de juegos de rol, cada uno con sus particularidades. El más conocido probablemente sea Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones, el que juegan en Stranger Things, pero en general la movida es que varias personas se sientan en una mesa de manera presencial o virtual y juegan a construir una historia juntas. Es como una mezcla de teatro improvisado y un juego de mesa. Hay una persona que guía la partida y se le conoce como Game Master, Dungeon Master o director de juego. Las demás personas juegan en el rol de un personaje que tiene distintas características según el juego. Estas personas se conocen como PCs o Player Characters o personajes jugadores. El juego consiste en que la persona que guía va presentando un mundo imaginado. Por ejemplo, estás en una taberna, hay 4 mesas con gente, un bardo tirando pasos prohibidos en el fondo y una cocina en el costado, y el resto de jugadores va diciendo qué quiere hacer. Por ejemplo, quiero arrimarme a la barra y preguntarle al cantinero si ha escuchado algo sobre el dragón que aterroriza esta aldea. Y después van pasando cosas. Además, la mayoría de estos juegos incluyen un componente de azar que suele ser el uso de dados, que pueden ser los tradicionales dados de 6 caras o dados de 10 o 20 caras. Según las habilidades de cada personaje y las reglas de cada sistema, una buena o mala tirada puede significar la diferencia entre un fracaso estrepitoso y un éxito arrasador. De cualquier manera, lo importante siempre debería ser la narrativa, o sea, la historia que se crea en conjunto. En este episodio hablamos de cómo funciona ChatGPT, de las vicisitudes de ser estudiantes de posgrado, de la investigación, de calabozos, de dragones y de esa magia completamente única que se crea en las mesas de rol, que es lo que las hace tan adictivas. Además, como siempre, hablamos del éxito y el fracaso, o en términos roleros, de los unos y los 20, así que sin más, vamos a empezar el episodio. Bueno, Santi, muchísimas gracias por recibirme en Facultad de Química. Estaba temiendo un poco por la Facultad de Ingeniería. Ya empezamos mal. Esto es diciembre, chicos. Estaba temiendo por la vida del podcast porque hay un camión en la puerta. Porque claro, acá no puede pasar la moto que pasa por la puerta de mi casa cada vez que yo empiezo a grabar. Claro. Entonces pusieron un camión en la puerta. Sí, una barométrica. Sí. Pero nada, muchas gracias por recibirme. Y vamos a empezar con una pregunta fácil, que es ¿cómo estás? Bueno, estoy bien, tranquilo. Un poquito de sueño, pero bien, contento. Recién llegando de una conferencia, además. Así es, sí. En la que presentaste este trabajo tan particular que yo no me hubiera imaginado que se puede hacer, y eso es lo que me gusta de la ciencia uruguaya, que hay como de todo. Hay gente que está haciendo ciencia básica, hay gente que está haciendo investigación en laboratorio y hay gente que está haciendo investigación en informática. Exactamente. Entonces, vamos a empezar capaz por el titular, el abstract, el resumen de cuál es tu trabajo. Bueno, bien, mi trabajo, que está enmarcado en mi tesis de maestría, el título rápido, digamos, sería Técnicas de procesamiento del lenguaje natural aplicado a los juegos de rol. Juegos de rol que están
inspirados en los juegos de rol de mesa, pero que en realidad los estaríamos digitalizando de alguna manera, ¿no? No estamos pensando en un juego de rol como de la computadora, como puede ser el World of Warcraft o Baldur's Gate, sino un juego de rol de mesa como Dungeons and Dragons, Call of Cthulhu o cosas así, ¿sí? Que sería como trasladar esa dinámica de la mesa a la computadora. Entonces tenemos el titular. Y tenemos dos grandes ideas que mi madre, que está escuchando, dice, ¡ah, qué bien! Y se le ponen vidriosos los ojos y no lo escucha. Pero vamos a intentar que se entienda. Entonces vamos a empezar con el procesamiento del lenguaje natural. ¿Eso qué es? Bien, el procesamiento del lenguaje natural es una rama de la informática, una rama de la inteligencia artificial, que lo que busca es que computadoras puedan entender, generar, extraer información del lenguaje humano. El ejemplo más rápido es ChatGPT, que mucha gente lo conoce, ¿no? Que es a través de una interfaz de lenguaje puede llevar adelante tareas. Otro ejemplo puede ser el traductor de Google, ¿no? Que le doy una frase en castellano y me la da en inglés. O otro ejemplo puede ser la sugerencia del celu, cuando estamos escribiendo, ¿no? Claro. Yo digo, dale, te espero en la cafetería, por ejemplo, heladería, esquina, ¿no? Todas esas palabras que vienen después, en realidad, un poco lo que están haciendo el celu ahí es que está intentando predecir cuál es la palabra que vas a escribir luego para facilitarte la escritura y que adelantarse a tu pensamiento. Exactamente así, o muy parecido así, para el que está escuchando y que no tiene idea de cómo funciona, es que funcionan los modelos de lenguaje, digamos. Los modelos de lenguaje, que son estos GPT, BARD y BERT y otros más que pueden encontrar por ahí, básicamente lo que intentan modelar estadísticamente es qué palabra es la que viene luego después de esta secuencia. Entonces, el mate es una bebida que tomamos en, puede ser Uruguay, Argentina, Paraguay, Sudamérica, ¿no? Entonces, siempre es eso, intento predecir la palabra que viene luego de una secuencia. Lo que es asombroso es que, de alguna manera, esto de predecir la siguiente palabra parece funcionar muy bien, ¿no? Porque el resultado de lo que está dando ChatGPT, la verdad que está impresionando a todo el mundo. Sí. Hasta miedito da. Exacto. Y solo predice la siguiente palabra. Y la siguiente palabra es la siguiente palabra y así sucesivamente. Claro. ¿Y esto es medio caja negra o se sabe cómo hace ChatGPT para saber qué palabra viene después y decir el mate es una bebida que se toma en Uruguay y no decir el mate es una bebida que se toma en Zapallo? Bien. A ver, digamos que sí está el conocimiento de cómo se entrenan estos software, de cómo se construyen, que es a partir de inferencias en cómo se distribuyen las palabras en el lenguaje humano, ¿sí? Pero luego de que tenemos construido este software, no hay una manera de entrar adentro y decir, este cablecito acá, claro, este es el que genera que diga Zapallo en vez de que diga Paraguay, lo voy a cortar y lo voy a arreglar. No hay forma de hacer esa modificación. Porque adentro del modelo de lenguaje, simplemente lo que hay son números, ¿sí? Son números porque las palabras son pasadas al lenguaje de los números y por lo tanto todo lo que hay dentro de un lenguaje, modelo de lenguaje son números. Y lo que sale luego son palabras, pero esas palabras están condicionadas por esos números de adentro. Así que básicamente no hay una forma de emparchar como uno haría en un auto, ¿no? Claro. Que dice, voy a hacer que acelere más. No hay forma de entrar ahí adentro. Y bueno, sí que hay una cantidad enorme de trabajo que está surgiendo ahora, especialmente en el lenguaje natural, y se trata de eso, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, intentar controlar los sesgos de género o los sesgos raciales que hay en estos modelos de lenguaje, ¿en qué parte tengo que mirar? ¿Qué numerito tengo que mirar? Es como, por ejemplo, cuando le pedís que traduzca esta persona tiene un doctorado, this person is a doctor, they are a doctor, lo traduce como he is a doctor. Exactamente. Él es un doctor. Exactamente. Y eso es un sesgo de género porque no tiene manera de saber cuál es el género. ¿Y cómo corregir ese sesgo? Bueno, esa es una pregunta, ¿no? Entonces, hay gente que está diciendo, bueno, le hago un zoom adentro de esta caja, me fijo en esta partecita que está acá, modifico esta probabilidad y eso hace que repercuta no sé qué, pero digamos que a ciencia cierta todavía no tenemos una metodología para eso. Porque es todo, termina siendo como una madeja, ¿no? Como un entreverijo de números adentro que cincho un lugar y se sale de otro lugar, porque todos los números están interconectados ahí adentro. Claro, sí.
Y vos, en particular, ¿qué es lo que estudiás de estos modelos de lenguaje? Bueno, bien, yo la verdad que tengo un trasfondo que tiene que ver con precisamente el lenguaje natural en general. Para mi para mi tesis de grado, trabajé en traducción automática guaraní-español. Así que bueno, trabajé entrenando traductores, entrenando formas de representar el significado de las palabras del guaraní de una manera matemática. Y bueno, ahora para la maestría lo que estoy intentando hacer es aplicar estas técnicas de procesamiento del lenguaje natural para generar un modelo que pueda dirigir una partida de rol. ¿Sí? ¿Qué modelos? Bueno, es justamente lo que estamos viendo, ¿no? Somos pocos en el mundo que estamos trabajando en este tema. No sé con cuántos dedos de cuántas manos lo podemos contar, pero seguro que somos menos de 50. Y bueno, y hay diferentes enfoques, ¿no? Se puede intentar modelar la psicología del máster de rol, como que intente predecir la jugada del jugador. Hay otros que son sumamente basados en texto, como los modelos de lenguaje, ¿no? Intento generar y rezar para que eso tenga sentido. Hay otros que son puramente lo que se dice simbólicos, que es yo intento representar lógicamente, matemáticamente, una partida de rol, una historia, e intento hacer ahí algún tipo de inferencia lógica, ¿no? Pero no genero el lenguaje explícitamente, lo que genero es hacer una representación matemática. Pero bueno, entonces yo estoy navegando en todo este mundo y básicamente lo que me he concentrado en el último año es intentar usar estos modelos de lenguaje como ChatGPT, Bard, Llama y otros que han salido, Falcon por ejemplo, para jugar partidas de rol. Entonces pedirles que sean como un máster de rol e intentar encontrarle ahí las cosquillas, ver en qué son buenos, en qué son malos y extraer observaciones de eso. Está muy salado y ahora voy a pasar a pedirte que nos expliques qué es una partida de rol, porque yo juego rol y me encanta. Entonces lo que voy a hacer, esto es muy estratégico, ya que mi hermano y mi madre están escuchando y se viene el verano y yo quiero jugar rol en mi casa. Tenés que hacerlo seductor, tenés que hacerlo como para que digan, quiero jugar rol, Sole, porfa, vamos a jugar rol. Así yo no tengo que jugar por internet. Uy, me estás poniendo es un desafío. Un desafío, sí. Bueno, a ver, querido oyente. Oyenta. Muy bien, querido oyenta. ¿Te acordás cuando era todo re lindo? Cuando eras chiquita, jugabas en el parque, te pensabas que eras la capitana de un barco de piratas y que estabas pronto a desembarcar en la playa sagrada para ir a recolectar el tesoro que te había pedido tu abuela? Bueno, exactamente eso es lo que puedes hacer cada día cuando juegas una partida de rol. Un juego de rol es un juego que es básicamente centrado en la narrativa, centrado en los personajes que viven en ese mundo narrado y centrado en el desarrollo de esos personajes que viven en ese mundo narrado. Por eso se suele hablar de juego de rol. ¿Por qué? Porque los jugadores están en un rol de personajes u otras cosas que se comportan de alguna manera en ese mundo. Típicamente, porque hay muchas variantes, ¿no? Pero típicamente estos jugadores se dividen en dos, digamos. Hay uno de estos jugadores que es el director de juego, o el maestro de la partida, tiene muchas traducciones, Game Master en inglés, que lo que hace es narrar el mundo, narrar eventos, poner desafíos, como si fuera el guionista de la peli. Pero también funciona como el director de la peli, porque no solamente crea la historia, sino que es el que marca el ritmo de la partida, el ritmo de los desafíos, el ritmo de eso que están viendo. ¿Pero quiénes están viendo? Los jugadores. Los jugadores son los que interactúan con este Game Master para poder interactuar a través de él con el mundo. Es decir, que podemos ver al Game Master como una interfaz entre los jugadores y el mundo. Y dicen por ahí que otra forma de ver al Game Master es como si fuera el motor de un videojuego, ¿no? Como el que se encarga de, tras bambalinas, de orquestar todo para hacerte que te diviertas jugando. Entonces, estamos hablando de cuando pensamos en el rol del Game Master, no es solamente un cuentacuentos. Un cuentacuentos, es un juez, es un creativo o una creativa y hace muchas tareas.
Y eso para una computadora es muy difícil. Claro, porque la diferencia entre jugar un juego de rol en una mesa con gente y jugar, por ejemplo, Skyrim, Baldur's Gate, Final Fantasy, cualquier juego en el que sos un elfo y tenés misiones, es que al que programa la computadora... Bueno, ahora con Baldur's Gate está un poco más libre el mundo, pero históricamente vos no podías decir voy a seducir a esa puerta. Que es algo que pasa mucho. Exactamente. En el juego de rol. Que pueden salir con cualquier cosa. Exactamente. Y ahí está la dificultad. Ese concepto que estás tirando, que es tal cual, es lo que en la literatura clásica, existe esto en la ciencia, de la narrativa interactiva, ¿no? Que es esta narrativa que yo puedo, como los elige tu propia aventura de antes de los libritos, pero a través de la computadora. En narrativa interactiva se llama player agency, es decir, digamos, el libre albedrío del jugador, ¿no? O sea, ¿cuánto siente el jugador que sus decisiones realmente impactan en el mundo? Claro. Entonces, lo que estás diciendo es tal cual. ¿Qué pasa con Baldur's Gate 3? Que es lo que todo el mundo habla de esto. Sí. Es que lograron hacer una serie de mecanismos para generar un mundo cerrado, pero que es enorme. Es decir, sigue siendo limitada la cantidad de cosas que puede hacer el jugador, pero son tantas y se combinan entre sí de una manera tan magnífica que parece que todo lo que se me ocurre lo puedo hacer. Pero seguro que si te pones a pensar hay algo que no vas a poder hacer. Y eso justamente es lo que un Game Master humano sí puede hacer. Porque sí puede entender un disparate como decir, bueno, voy a construir unas alas, se las voy a inyectar a una oveja, la voy a acariciar para que se sienta a gusto y vamos a volar juntos por toda la pradera. ¿Sí? Eso un jugador humano se va a reír, pero lo va a entender. Y es algo que perfectamente puede pasar en un juego de rol. Exactamente. Por ejemplo, el otro día estamos jugando una campaña de Star Wars con Magnus, que edita, y le mandamos un gran abrazo. Un saludo. Y parte una de las cosas que hicieron fue hacer un PowerPoint emotivo con la música de Un amigo es una luz para convencer a otra persona de que no la estaban raptando. Exactamente. Eso no se te puede ocurrir como programador de que alguien va a querer hacer eso. Exacto. O sea, es muy difícil, digamos, hacerlo con un conjunto de reglas finito o bueno, en un mundo cerrado, que es la palabra que solemos usar en el área, un mundo cerrado que tiene un conjunto de acciones cerrada. No se pueden quedar nuevas. Es muy difícil crear ese tipo de situaciones como las que estoy contando, que me parece fantástico. Genial, amo. Bien, entonces, tenemos una idea de qué es un modelo de procesamiento natural del lenguaje. Tenemos una idea de qué es un juego de rol. Espero que mi familia ahora acepte que yo voy a llevar Kids on Brooms a la casa de la playa. Y los dados. Y ¿cómo se cruzan estas dos cosas en tu trabajo? Bien, perfecto. Entonces, estábamos hablando hasta ahora de un montón de cosas y últimamente mencioné la narrativa interactiva. Entonces, ¿cómo funcionaba la narrativa interactiva hasta hace unos años, ¿no? Funcionaba a partir de lo que le llaman branching narrative, es decir, narrativa enramada o de ramas, digamos, ramificada, ahí está, gracias, que básicamente es, hay un evento y tengo 3, 4, 5, 10, 20, 350 opciones para resolver ese evento. Entonces luego bajo un nivel en el árbol y a cada una de esas resoluciones posibles puedo generar otras ramas más y así sucesivamente. Y así funcionaba la narrativa interactiva. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo quiero romper ese modelo de, no quiero tener n finitas opciones, quiero tener todas las que yo quiera, porque yo quiero hacer lo que quiera por la bendita player agency de los juegos de rol que mencionábamos, la libertad del jugador. Ahí es que necesitamos hacer procesamiento de lenguaje natural. Necesitamos en el momento entender qué es lo que la persona quiere, porque yo no lo tengo de antes preparado, lo necesito entender en el momento. Entonces ahí es que viene que yo, que era un estudiante de procesamiento de lenguaje natural, que me gustan los juegos de rol, y es ahí donde calzan los dos intereses, ¿sí? Entonces, básicamente lo que estamos intentando hacer es probar qué tan bien se le dan a estos modelos de lenguaje que están en boca de todos para poder dirigir una partida de rol, ¿sí? Entonces,
el primer problema que nos encontramos, y en eso he estado trabajando hasta ahora, es cómo podemos saber si lo está haciendo bien o mal. Es decir, porque lo probamos. Listo. ChatGPT te permite jugar. Sí. Yo, de hecho, una de las primeras cosas que hice es hacerme una campaña de rol en la cual el malo sea alguien que está promoviendo la desinformación y los jugadores son comunicadores científicos. Porque esto es un hiperinterés. Genial. Me parece perfecto. Ahí va. Entonces, ChatGPT pudo hacer algo. Sí. La piloteó. La piloteó bastante bien, me tiró los stats y todo, pero no hubiese sido capaz, o no se me ocurrió en realidad preguntarle que me dirija la partida. Simplemente claro. Era como, dame la guía y claro, como la aventura. Exactamente. Prepárame los hitos y jugaremos los humanos. Gracias. Bien. Seguramente para eso es bastante bueno. El problema que tienen estos modelos de lenguaje es que es bien sabido que a partir de una serie de interacciones en un sistema de estos de diálogo empieza a perder coherencia lo que están diciendo, ¿no? Entonces, estábamos pensando con mis tutores cómo podemos evaluar eso. Es decir, cómo podemos simplemente decir, bueno, es mejor que otro, ChatGPT funciona mejor que no sé qué, o si nosotros construimos un prototipo, cómo podemos evaluar si es mejor que ChatGPT o no. Entonces ahí es que nos vinimos con la idea de este artículo que fue presentado en Irlanda, que es una metodología para evaluar 3 aspectos clave de un director de juego que es computacional, ¿no? Un modelo computacional de un director. Entonces, los 3 primeros aspectos en los que nos focalizamos en este trabajo es detectar una inconsistencia narrativa, en primer lugar. En segundo lugar, intentar entender dónde está cada uno de los objetos del mundo, ¿no? ¿Qué tengo en la mochila? ¿Qué no tengo en la mochila? ¿Qué hay en el piso? ¿Qué hay arriba de la mesa? Y lo tercero sería que pueda ser coherente con un espacio sencillo como este en el que estamos, que es una oficina, y afuera hay un pasillo, ¿no? Entonces, el test de la inconsistencia narrativa es básicamente, le damos lo que dice el director de juego, por ejemplo, estás frente a una pared de fuego, una puerta que está con fuego, y no tenés un extintor, no tenés. Entonces le decimos, bueno, ¿qué pasa si el jugador dice, uso el extintor? Claro. Entonces el modelo debería ser capaz de decir, no, papito, no tenés un extintor. Exactamente, no tenés un extintor. Pero estaría mal si dice, bien, lográs apagar el fuego. Claro. ¿Sí? Que eso a un humano le sale muy fácil. Tipo, es súper fácil. Si bien estamos jugando en nuestra imaginación, no tenés un extintor, no apagás el fuego. Exacto. Y es como inmediato. Exacto, es totalmente trivial, es inmediato. Claro. Le súper cuesta eso un modelo. Claro. Entonces, en los test que tienen que ver con este punto concreto, les fue horrible a todos los modelos de lenguaje que probamos. Y eso sería porque dice, claro, extintor apaga el fuego, apagaste el fuego. Exacto. Sin pensar que la condición es no tenés extintor. Exactamente, claro. Porque lo que les cuesta, y esto tiene que ver más con el trabajo del procesamiento del lenguaje natural en general, es el razonamiento por sentido común, common sense reasoning, que es ese tipo de cosas de las que estamos hablando, ¿no? ¿Qué hay más allá de la superficie del texto? Porque nosotros leemos un texto como humanos y entendemos, porque conocemos el mundo, entendemos qué se está refiriendo, que es no tener un extintor en una situación de emergencia como tener un fuego delante tuyo, ¿no? Claro. Pero para un lenguaje es simplemente letras que están sucesivamente colocadas una al lado de otra. Entonces, ¿cómo le podemos hacer sentir de alguna manera, ¿no? Claro. Al modelo de lenguaje? Y bueno, es muy difícil. El modelo de lenguaje no siente. No es consciente de nada. No, claro. Solamente sabe escupir letras. Entonces, ese punto es sin dudas el más flaco de todos los tests que hemos hecho. Los siguientes 2 que tenían que ver con mover objetos, por ejemplo, agarro este celular, lo pongo en la mochila y pregunto, ¿qué hay en la mesa? No debería estar el celular. Y ese celular debería estar en mi mochila. Ese tipo de cosas también le cuesta horrible a los modelos de lenguaje. Porque como que, bueno, sí, si estaba el celular mencionado por ahí, no me interesa dónde está. O sea, claro. Pero para una partida de rol es sumamente importante eso. Sí. Porque no es lo mismo estar estoy en un combate con un alien y quiero agarrar y aventarle una silla. No es lo mismo que yo tenga la silla al lado mío que la silla no esté, porque tengo un arma menos para defenderme, ¿no? Eso por una situación en combate que es lo más fácil, pero podríamos entrar en cosas más sutiles. Por ejemplo, si hay que negociar con
con un comerciante y yo le quiero ofrecer un objeto que tengo que sé que vale mucho, no es lo mismo que lo tenga que no lo tenga. Claro. ¿No? Y el último punto que intentábamos hablar en este artículo era la conexión de los lugares. Entonces, si yo salgo de acá al pasillo, yo voy a esperar que del pasillo pueda entrar de nuevo. Claro. Para adentro. Entonces es algo trivial. Y al modelo de lenguaje le cuesta horrores. Es como que dice, bueno, sí, estamos en la oficina, puedes salir del pasillo. Cuando salís del pasillo estás en un castillo, yo qué sé. Y desapareció la oficina y para siempre y no se puede volver. Exactamente. ¿No? Entonces, esas cosas son básicas que incluso escapan a qué tecnología estamos usando para representar el juego de rol, ¿no? Porque podría ser en un, yo qué sé, realidad virtual, claro, en un entorno 3D, claro, o lo que sea. Sí, además justamente, por ejemplo, en el famoso Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones, es fundamental que vos puedas moverte por los calabozos e ir de una habitación a la otra. Exactamente. Y poder ir para atrás básico, y para adelante. ¿no? Está en el nombre. Exacto. Tienen que haber calabozos y tienen que haber dragones. Exactamente, sí, es totalmente básico. Entonces, claro, ¿por qué pasa esto? Más allá del resultado numérico, de que no pasaron los test o algo así, ¿por qué pasa esto? Y bueno, porque el modelo de lenguaje básicamente está entrenado para decirte lo que querés escuchar, ¿no? Porque está entrenado sobre texto escrito por humanos normalmente. Por humanos normales. Por humanos normales normalmente. Entonces, lo que intentan hacer es como imitar ese comportamiento, ¿no? Entonces lo que intentan hacer es, bueno, convencerte de que está todo bien. Entonces si vos querés salir al pasillo, yo te dejo salir al pasillo. Claro. ¿Por qué te voy a poner el palo en la rueda? Y después te sigo contando cosas que te van a gustar, como por ejemplo en un castillo, hay una señora vendiendo helado y un perrito, y sí, y ahí pasa un subte también en el castillo medieval, y bueno, ¿por qué no? Y claro, cuando le empezás a buscar los diferentes detalles a eso, te das cuenta de cuáles son los problemas reales que hay detrás de intentar modelar un director de juego de un juego de rol. Pero creo que el punto más interesante para mí, que no estaba evaluado directamente en estos tests, sino que fue como la consecuencia de la observación, es que los modelos de lenguaje, actuando como directores de juego, son muy malos planificándose narrativamente. Entonces algo que hacen constantemente es avanzar la historia sin necesidad. Claro. Bueno, yo quiero agarrar este vaso de agua y tomarlo. Bueno, listo. Te fuiste a Punta del Este, viajaste a Marruecos, te tomaste 5 vasos de agua más, conociste 50 amigos, volviste y el vaso está en la mesa. Yo solo quería tomar el vaso de agua, o sea, no la vivo tanto, por favor, ¿no? Calmate, déjame jugar. Exactamente. Eso que estás diciendo es el punto más importante. Es, el jugador tiene que sentir que tiene control de la partida de alguna manera, ¿no? Porque si le cuentan la historia, entonces no es interactivo. Claro, es elige tu propia aventura al libro. Exacto, exactamente. Y vos decís, sí, ok, elegí, pero siempre te lleva al mismo lugar. Y ¿ustedes están comparando modelos entre ellos o en algún momento piensan introducir la variable humana y comparar con jugadores humanos si hay alguna diferencia? Porque me imagino que a esta altura de la partida, irónicamente, debe haber ya algún framework que explique cómo se modera una partida de rol, cuáles son las características de un GM, o capaz que no lo hay. Y yo estoy asumiendo y acá tengo un segundo doctorado. Bien, o sea, a ver, no hay una receta. O sea, los trabajos que hay o los trabajos que he podido leer, tanto en literatura científica como no científica, siempre se describe cuáles son las tareas del Game Master, pero claro, siempre se apela a que hay un entendimiento por parte del humano de qué es lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, como un contrato previo que firma el humano antes de leer el manual que dice, yo estoy dispuesto a hacer divertirse a mis jugadores. Claro. ¿No? Que va un poco en que implícitamente se entiende que si es un juego, tiene que ser divertido. Exactamente. Y eso capaz que una computadora no lo entiende. Claro, porque tampoco entiende qué quiere decir ser divertido. Claro. Esa es otra de las cosas que hay que modelar cuando construimos un director de juego. Que pueda estimular a sus jugadores, que pueda entender qué los está ofendiendo. Si hay un evento narrativo que le genere un shock a uno de los jugadores, que pasa todo el tiempo en el juego de rol.
Cuando hay una situación que a alguien, por alguna razón de su vida, no le parece divertida. Listo, hay que abandonarlo. Claro. En una computadora no es tan fácil hacer eso, ¿no? Claro. Porque ¿qué quiere decir esa sucesión de letras de la que estoy hablando y que sea traumático? O sea, ¿cómo hago esa conexión, Claro. la conexión entre esas dos cosas? Entonces, bueno, para responder a tu pregunta, si pensamos en el futuro, ver qué pasa con los jugadores humanos, sí, sin duda. O sea, eso es algo que queremos hacer en algún momento cercano, que es intentar también tener la perspectiva de qué también puede hacer un humano esto que queremos que haga una máquina, ¿no? Porque capaz que para un humano también es complicado decir, ay, me olvidé dónde estaba la manzana, no me acordaba que estaba en la mochila y estaba en el auto y ya está viajando para Canadá. Pero sí, sin duda, que es algo que queremos hacer y de hecho es algo que se hace mucho también cuando uno trabaja precisamente en lenguaje natural. Es decir, bueno, mi computadora lo hace así, ¿cómo lo hace un humano? Claro. Para comparar, ¿no? Para decir, tengo que estar por lo menos acá, en esta franja de performance, para poder imitar a un humano, ¿no? Sí, pero es como re complicado porque son esas cosas que se hacen desde siempre, básicamente, contar historias Sí, y construir colectivamente, que ahora está como estandarizado con estos juegos, porque tenés como reglas, no tenés reglas de cosas que se pueden, cosas que no se pueden, podés romper las reglas, pero bueno. Pero capaz que lo que falta es también entender cuál es el rol de los jugadores y de los guías del rol también, porque, claro, hay un montón de cosas que las aprendés haciendo, pero podrían sistematizarse o podrían entenderse mejor pero como viste fenómeno. Que también hay diferentes corrientes a lo largo de la historia. El papel del jugador de un juego de rol ha cambiado mucho. O sea, pasaron de ser simplemente soldados martillando cabezas de duendes a ser ahora motores narrativos en sí mismos. Hoy en día el jugador está muy empoderado, me parece que está buenísimo eso, que tomen la posta. Es decir, que puedan contar ellos la historia de su personaje, la historia de sus acciones, por qué hacen esas acciones. Entonces también es muy difícil poder pararse enmarcar, digamos, y decir, bueno, yo quiero este tipo de jugador, ¿no? O sea, como que ser jugador de un juego de rol puede ser muchas cosas. Sí. Pero sin embargo, para un Game Master humano, eso no suele ser un problema. Por intuición, lo intenta llevar adelante, se da cuenta, a este le encanta charlar, a esta le encanta cagarse a piñas con una pared y con lo que venga, y a este le encanta negociar con guardias, con no sé qué, con no sé cuánto, y eso lo puede hacer en el momento, se va ajustando, ¿no? Esperaríamos que un modelo computacional también pudiera hacer lo mismo. Y ahora, para complicar un poco más las cosas, ¿cómo tienen en cuenta, sí lo tienen en cuenta, el tema de los dados? Porque esa es la otra como parte interesante del rol, que si bien hay juegos que son meramente narrativos y nos sentamos y decimos, vamos a jugar que somos los Power Rangers y nos pasa esto y estamos 2 horas hablando que somos los Power Rangers. También hay muchos sistemas que usan dados de distintas maneras que determinan el éxito o el fracaso, irónicamente queda muy bien con el podcast, de las cosas que vos intentás hacer. Entonces, ¿los modelos estos consideran las tiradas o es más bien todavía una cosa medio narrativa? Bien, está buenísima la pregunta porque está bueno para hacer esta aclaración. Hay diferentes, o sea, ya mencioné que somos pocos los que estamos trabajando en esto, hay diferentes enfoques. Hay gente que está intentando modelar un juego concreto, por ejemplo Dungeons and Dragons, ¿no? Y ahí sí que tienen las clases, las razas, las tiradas, los chequeos de habilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí sí que se modelan las tiradas de dados, cuándo pedir una tirada de dados, cuándo no, porque ese es otro problema más, ¿no? Claro. ¿Cómo saber? ¿Querés hacerlo? Exacto. ¿Qué tipo de tirada te pido? Sí. Porque, bueno, eso también está libre interpretación del máster en muchos de los juegos. En nuestro caso, concretamente, nos estamos centrando en la parte más básica del Game Master. Es decir, estamos intentando que el modelo pueda ser, digamos, agnóstico ante el sistema, ¿no? Es decir, que pueda tener lo básico para luego poder construir arriba un sistema entero. Entonces,
Si se quiere jugar, no sé, Call of Cthulhu, que se pueda. Y si quiere jugar Pathfinder, que se pueda. ¿Sí? Pero luego de ya tener un conjunto de funcionalidades que son comunes. Como esto que te decía, de detectar una inconsistencia narrativa o de poder rastrear los objetos en el mundo. Que es común a todos. Porque es básicamente lo más humano que hay, ¿no? En ese diálogo narrativo, en un mundo paralelo que nos estamos imaginando. Que también es como parte de la gracia del juego, porque no creo que nadie juegue solo por tirar los dados, sino más bien por construir la historia y tener cosas. Exactamente. Y los dados son como el toque de azar que le da la vida misma, que decís. Hay veces que los dados quieren contar su propia historia. Soy firme convencida. Yo, científica, soy firme convencida de que a veces los dados quieren que vos cuentes una historia determinada. Es que está bueno porque es como si agregaras otro jugador más a la mesa, ¿no? Que eso me parece que está muy bueno, ese rol que tienen los dados en los juegos de rol. Ayudan como a que también ni el jugador ni el máster estén 100% agarrados de lo que piensan que va a pasar. Claro. ¿No? Claro. Siempre hay algo imprevisto. Sí. Y qué divino que es cuando decís, tipo, voy a hacer lo imposible y los dados están contigo. Sí. Porque querían que pase. Y qué difícil es ser director de juego, Game Master, cuando los dados no apoyan al jugador y vos tenés que inventar algo. Bueno, la puerta no se va a abrir. Claro. Y ahora lo que pasa... ¿Y te parece que una computadora sería capaz de darle una mano a los jugadores y decir, tipo, esta persona está queriendo hacer esto, entonces me parece importante que lo pueda hacer? ¿Sería posible que un modelo pueda llegar a hacer algo así? ¿O es más una característica humana de tirarle un hueso a un jugador? Sí, yo creo que identificando los problemas, como este que estás mencionando, sí sería posible de que en un futuro tengamos una parte de un modelo de Game Mastering que pueda identificar ese tipo de cosas, ¿no? Lo que me parece que es muy difícil es que un modelo entero, así nomás, o sea, como algo general, pueda estar absolutamente consciente de todas las cosas que están pasando en un juego de rol, que son muchísimas. Porque para el que no conoce los juegos de rol, básicamente el juego de rol podría ser como un generador de todos los juegos posibles, porque adentro del juego de rol puede pasar cualquier cosa. Podemos meter un puzzle, podemos hacer diapositivas de PowerPoint, podemos jugar un Catán, podemos jugar un truco, o podemos hacer lo que sea, porque adentro de la narrativa cabe lo que sea. Entonces es muy difícil que esa mentalidad de entender, imaginarse qué es lo que está pasando adentro del mundo narrado. Entonces no creo que nunca un modelo vaya a poder hacer eso, digamos, de pe a pa, sin esfuerzo. Yo creo que sí o sí hay un trabajo de modelado, de entender los problemas, de desguazar el Game Master, entender, bueno, tiene que poder contar una historia, tiene que poder entender qué es lo que quieren hacer los jugadores, tiene que poder tener en cuenta cuáles son los objetos que hay en el mundo, tiene que poder tener una descripción del mundo, de cómo se ve esta silla, cómo se ve aquella otra silla, y todo así. Es decir, desguazar cuáles son las tareas que tiene un director de juego. Y a través de eso sí creo que podríamos llegar lejos. No sé si tanto como un humano, pero bueno, el tiempo dirá. Y esta pregunta perfectamente me puedes decir no solo no. ¿Esto tiene alguna otra aplicación más allá de satisfacer la curiosidad de modelar esta cosa tan compleja, que ya en sí mismo es ciencia y es válido, pero ¿te parece que tiene otras aplicaciones el invertir recursos en estudiar cómo una computadora puede llegar a ser Game Master? Bueno, mira, yo soy convencidísimo de que sí, pero no por un berretín personal, sino porque, por ejemplo, la aplicación del juego de rol en el aula está extendiéndose cada vez más. Hay muchos casos europeos de maestros que están usando el juego de rol y parecería, hay evidencia de que son particularmente buenos en tratar ciertas temáticas en el aula, ¿no? Niños o niñas que tienen un trasfondo cultural que en esa aula concreta puede ser complicado, por ejemplo, un niño inmigrante o una niña que sea hija de
una familia que tiene un trasfondo cultural que choca con el trasfondo cultural de la región, o por ejemplo, niños que pueden tener capacidades diferentes. Entonces, el juego de rol no es algo que sea solamente utilizable para el entretenimiento. Ujú. ¿Sí? Al poder jugar un juego de rol, estamos trabajando en un montón de otros temas, como por ejemplo, la empatía a nivel lingüístico, Ujú. el modelado del mundo a nivel lingüístico, el razonamiento por sentido común que mencionaba. Claro. ¿Sí? Además, imagínate que el juego de rol es directamente transferible a lo que llamamos chatbots. ¿Sí? Ujú. Por ejemplo, un triage, digamos, que puede ser de, no sé, de vacunas o algo así, ¿no? Ujú. Algo no tan crítico. No pensemos en un triage real de una urgencia porque podría ser drástico. Sí, Pero y las inteligencias pensemos artificiales que- tienden a ser racistas y Exacto, sexistas, así exacto. que vamos a Pensemos empezar en un vacunas. recepcionista que tiene que entender qué vacuna te querés dar Ujú. y para qué hora tenés turno, ¿no? Ujú. Entonces, asumir el rol del recepcionista es básicamente Un un juego juego de de rol. rol. Claro. Porque tiene que tener un conocimiento de dominio, tiene que tener un comportamiento determinado, tiene que ser creíble, tiene que tener un ida y vuelta en el diálogo Ujú. y tiene que poder cumplir ciertas tareas. Pero si logramos que ese mismo modelo para el recepcionista del centro de vacunación sea también el del recepcionista del hotel, entonces estamos generando un Ujú. modelo que es bastante robusto ante un cambio de dominio. Claro. Porque vos le podés pedir toallas o lo que sea, o tengo sed, Claro, ¿no? le pedís una toalla y no te da hora para la vacuna de la viruela. Exactamente. Claro. Entonces, la investigación en juego de rol es preciosa, pero digamos que también sirve para ir guiando investigación aplicada a muchas otras cosas que podrían de ser de mucha utilidad. Como por ejemplo el caso de los chatbots, ¿no? De un Ujú. dominio concreto. ¿Y vos seguís jugando rol o ahora que estás como lo deconstruiste tanto que ya no te divierte? Es una buena pregunta. La verdad es que, claro, estoy tan hipersensibilizado de estar día y noche leyendo cosas que es como que cuando estoy en casa tengo ganas de jugar cualquier otra cosa. Ujú. La cosa más básica. Un Mortal Kombat, un FIFA, un juego de carrera, no sé, algo que no sea tan narrativo. Porque sí, la verdad es que desde que empecé dije, bueno, voy a tomármelo en serio, voy a leer. Empecé a leer libros, empecé a leer los manuales mucho más en profundidad, empecé a leer literatura científica al respecto. Y empecé también a leer, como te contaba, literatura científica de cosas que no son de rol, como por ejemplo de narrativa interactiva, que sería como lo anterior, Ujú, digamos, claro. ¿no? Toda la teoría esta de la narrativa ramificada. Así que sí, básicamente es como que, bueno, me gustaría jugar, sobre todo, no masterear. Si alguien quiere masterear, yo estoy dispuesto a jugar. Está muy bien. Bien. No sé si nos querés contar algo más sobre esta investigación o podemos pasar a esto que yo llamo la única y mejor sección del podcast. Fracasá de nuevo, fracasá mejor. Samuel Beckett. Que es una exploración del éxito y el fracaso, si lo ponemos en términos de rol, de las tiradas de unos y las Sí, tiradas de 20 de tu vida. Y para empezar me gustaría arrancar por el fracaso, porque además es más divertido. Y una computadora no lo entendería, No. pero me gustaría que nos cuentes alguna historia de una metida de pata, de un problema que tuviste, de algún percance que en su momento lo viviste como un fracaso, pero o que no fue tan grave o que incluso llevó a que tuvieras una perspectiva nueva o aprendieras algo. Una pregunta que sin duda que es interesante porque yo creo que muchos de los que somos estudiantes estamos como perpetuamente en esa mentalidad de no hay fracaso porque de todo aprendí, ¿no? Ujú. Es como que cuesta ver un fracaso porque en realidad gracias a eso es que estoy donde estoy. Ujú.
Pero te diría que luego de recibirte, luego de pasar lo que son las evaluaciones clásicas escritas, las evaluaciones orales, las presentaciones, y empezaste a hacer una carrera en ciencias, una carrera académica, empieza a venir el fracaso a nivel de la evaluación ciega, digamos, que es cuando alguien te evalúa tu trabajo en otra parte del mundo, no sabes quién es, esas personas no saben quién sos vos. No tienen contexto. No tienen contexto, no saben absolutamente nada. Y su trabajo es criticar para bien y para mal, es decir, hacer una crítica, un análisis, independientemente de si esa persona tiene 25 años, 40, 70, si es de Estados Unidos, de Uruguay, de Sri Lanka o de Inglaterra. Es decir, no importa, porque justamente al ser ciego, no sabes a quién estás evaluando. Entonces yo diría que una metida de pata o un fracaso, por decirlo de alguna manera, fue ver que me rechazaran, digamos, un artículo y entender que era como que apelaban a mí como estudiante o a mí como científico en construcción, digamos, ¿no? Es un error pensar que están haciendo un juicio determinante sobre tus capacidades. O sobre tu persona. O sobre tu persona. Porque no saben quién sos. Pero igual se siente así. Se siente así. Es muy difícil. Es muy duro. Cuando lees el mail y dicen, lamentamos comunicarte que el artículo, bla, 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 fue rechazado. Porque la primer reacción es como decir, hay un error. O sea, estuve tantos meses trabajando en esto. Sí. Y luego empezás a leer los comentarios de los revisores. Y los comentarios suelen ser como agridulces, digamos. Sí. ¿No? Suelen ser, sí, pero no, pero sí, pero bueno, al final no. Entonces, yo diría que con el tiempo voy aprendiendo, todavía no aprendí, voy aprendiendo a relativizar un poco ese tipo de juicios y a pensar, bueno, como se dice por ahí, no es una negación, es un aplazamiento. Ok. ¿No? Es como, bueno, el trabajo todavía no está pronto, ¿no? Está un poquito crudo, hay que seguirlo cocinando un poco más. Y creo que es importante porque esa transformación es importante porque nos permite, primero que nada, siempre mantener la humildad, ¿no? Que me parece que es lo más importante de todo. Siempre va a haber un escalón, vamos a ver un escalón más allá, siempre vamos a poder dar un paso más, subir un escalón más, 2 más, 3 más. Y generalmente cuando tenemos un éxito y recibimos esas evaluaciones que son muy positivas, es muy fácil perder un poco el norte y sentir que hicimos el mejor trabajo de toda la conferencia. Y en realidad es todo parte de un aprendizaje. Y así como en ese momento pudimos hacer un buen trabajo, luego vamos a tener trabajos que no van a ser tan buenos. Porque así es la vida, ¿no? Entonces sí, yo creo que precipitarme en algún momento de estos años pasados, precipitarme y sentir que había algo malo conmigo, algo malo en tener un artículo rechazado, en que no le vieran lo bueno, eso fue un error. Yo creo que fue un error. Pero también fue un error del que aprendí, porque ahora puedo verlo como algo más natural, ¿no? Sí. Y ya que estás, ¿me podés contar alguna historia de uno que hayas tirado en juego que haya sido épico? ¿Cómo? A ver. Si alguna vez tuviste un fallo crítico en alguna partida que haya sido épico totalmente. Porque no tengo mucha gente que le pueda preguntar sobre sus unos y sus 20 del rol. A ver, déjame pensar un poquitito. No te lo puedo contar como... Yo siempre masteré, la verdad, nunca jugué. Pero te puedo contar una anécdota que me dio mucha pena, la verdad, por mi amigo que estábamos jugando. La situación fue que estábamos en un barco, ¿no? Más o menos en los años 30. Estábamos jugando un Call of Cthulhu. Y bueno, había una situación rara arriba del barco. Había desaparecido una de las personas de la tripulación. Entonces
habían bajado a la recepción de la enfermería, ¿no? Ujú. Que estaba la morgue al lado, y había como algo raro, no sé qué. Entonces habían intentado persuadir al guardia, el médico que estaba en la recepción, para que les dejara no sé qué, y argumentaron tanto, le dieron tanta vuelta, y cuando era buena, a ver, persuasión. Y se dio tipo 2. Oh, Y fue como todo el plan que habían hecho era magnífico. Se vio reducido a, bueno, no lo convencen, listo, no, suban. Y ahí, bueno, ahí me di cuenta que quizás sí, no hay que depender tanto de los dados, porque hay que identificar bien cuando los jugadores son tan elocuentes, tan creativos para crear una solución a un problema. Porque además era complejo, era como, bueno, vos le decís no sé qué, entonces yo vengo y toco la campana y aquel hace no sé qué y vos... Y al era final, todo un plan. es un plan y se arruinó. Así que bueno, eso es otro aprendizaje también. Sí, a mí me pasó una vez que tenía que hacer un ritual Ujú, para resolver un problema que había sucedido en la campaña, que había habido un problema con un Kenku, que es básicamente un pato gigante. ujú. Entonces, el ritual consistía en tiradas sucesivas, y eran 2, tiré un 1, y después tiré otro 1, y pasé 2 meses de juego, 2 meses de campaña, nos juntábamos todas las semanas a jugar, convertida en pato, y viendo cómo desconvertirme en pato. Espero que no te hayas aburrido en todo ese proceso. No, porque lo hacía interesante, porque era como, bueno, entonces tenías que tener el hechizo de hablar con animales, o yo era un bardo, Ajá. convencerlos con mi actuación, de dígalo con mímica. Pero siendo un pato. De hule. No, un pato, pero que habla pato. Y eso quedó para la historia, porque es tipo, es 1 en 400 la posibilidad de que te pase eso, Sí. y te pasa. Tal cual. Bueno, para el que está escuchando, este tipo de anécdotas, la verdad que son una de las características que normalmente los jugadores de rol enaltecen del juego, Ujú. enaltecemos, que es que una anécdota que parece ser tan al pasar, tan trivial, queda en la memoria luego por Ujú. años y por años y por años, y que en realidad no pasó de verdad, estábamos sentados en una mesa hablando. Es que esa es la gracia del juego de rol, es como una película o incluso una serie Sí, que solo existe en tu mente y en la de 5 personas más exacto. en el mundo, pero tenés esa cosa que te une y son cosas que no te pasaron, pero te pasaron. Claro, exacto. Y lo podés describir como si lo hubieras vivido. ¡Claro! Es que- genial, es genial. Los juegos de rol son mágicos. Si Totalmente. existe la magia en el mundo, son los juegos de rol. Sí, totalmente. Y es esto que te digo, o sea, yo soy científica y agnóstica en un montón de cosas, pero firmemente creo que los dados quieren contar las historias y Sí. vos a veces querés hacer las cosas y no podés y no te sale. Claro, ¿no? Y ahí Los aprendes dados no a lidiar quieren. con el fracaso. Sí, la verdad que sí. Y también, y ahora sí para cerrar y terminar, me gustaría que nos cuentes alguna historia de una tirada de D20 en tu vida científica y también una en juego, pero el momento que yo llamo mamá llegué, cuando te sentiste científico hecho y derecho, cuando dijiste un éxito total, o cómo te imaginas que sería eso. Bueno, a ver, voy a empezar por el final. Bien. ¿Cómo me lo imagino? Porque la verdad que yo soy una persona que estoy como siempre súper entusiasmado, siempre con ganas de hacer cosas. Entonces siempre para mí, como dicen en cliché, lo mejor está por llegar, ¿no? Pero es que es así, es porque siempre estoy como súper maquinado en laburar, en hacer cosas. Y me imagino que el estatus, digamos, en el que me sentiría muy, muy feliz o que sería como una meta utópica, sería en poder conocer gente, que ya lo empecé a hacer, gente a lo largo del mundo que le interesen los juegos de rol, que le interese este problema de la creatividad en el lenguaje, de la narrativa, de por qué los juegos de rol son importantes, por qué se pueden aplicar a tantas cosas, ¿no? Es decir, estar en la comunidad, es decir, de alguna manera, ¿no? Poder compartir esto con diferentes personas. En este momento soy un estudiante y lo comparto con otros estudiantes y otros investigadores, docentes que he conocido por ahí, de los cuales estoy muy agradecido con todos los comentarios que me han hecho.
Pero luego me lo imagino como una persona ya crecida, con una carrera hecha, y poder hablar con estudiantes de este tema, ¿no? Poder encontrar su motivación, la motivación en sus ojos y los juegos de rol. Mira, por ejemplo, el otro día en Dublín terminamos almorzando un indio, 2 alemanes y un uruguayo, o sea yo, hablando de juegos de rol. Y eso es la cosa más linda, porque estábamos hablando, o sea, personas de lugares totalmente diferentes, de 3 continentes diferentes, y estábamos hablando de algo que teníamos en común. Sí. Y ahí fue como cuando realmente sentí que estoy donde quiero estar, y quiero estar así durante mucho tiempo. Me encanta. Sí, bueno, después, mamá llegué, sería muchas cosas. La verdad que yo realmente me hago el esfuerzo de siempre mantenerme agradecido por todo lo que he vivido. Y puedo identificar muchísimos pasos que han sido críticos para bien en mi carrera y en mi vida. Desde lo más insignificante, como por ejemplo aprender un concepto, que no es insignificante la verdad, pero aprender un concepto, luego poder, yo qué sé, aprobar un curso, haber podido entrar al Instituto de Computación, conocer toda la gente del Grupo Profesional de Tecnología Natural que me cambió la vida, o sea, porque realmente fue un cambio súper positivo para mí, poder estar en contacto con esta gente, vivir con esta gente, entender los problemas. Ya después el paso fue mayor, empecé a conocer gente de otras partes del mundo, pude escribir artículos con gente súper famosa que yo admiro. Y para mí es como, cada vez que me pasa algo así, es como un mamá llegué, ¿no? Por ejemplo, este artículo lo escribí con Luis, que es mi tutor de acá de Uruguay, y con Pablo y Gonzalo, 2 investigadores de Madrid, que más allá de que Gonzalo sea mi cotutor de maestría y que Pablo esté ahí siempre ayudándonos, yo sigo siendo fan. Y yo se lo digo, o sea, es como que, claro, es como que trabajo en cosas siendo fan de la gente con la que trabajo. Bien. Y eso es como, perpetuamente me da como esa sensación de que es como un logro, ¿no? Porque es como, tantas noches me acosté pensando, me encantaría poder trabajar con esta gente, me encantaría poder recibir comentarios, aprender, y se está dando. O sea, que eso para mí ya es como un super logro. Y poder nada, o sea, vivir este camino que me tiene súper entusiasmado, conocer gente y eso, es para mí todo como una sucesión de cosas que en conjunto forman el logro completo, digamos. Bueno, Santi, muchísimas No, gracias. muchas gracias a vos. Una vez más por el espacio, Fue por el re linda tiempo. charla. Sí, me encanta. A mí me encanta el rol y todo eso. Y me gustaría que más gente juegue. Creo que está teniendo como un resurgimiento Sí, por suerte, o un sí. boom. Creo que está ayudando mucho que han salido sistemas que son mucho más digeribles para la gente. Digamos, sistemas que están diseñados para ser sencillos. Sí. Lo lees hoy y jugás hoy. Sí. Listo. Sí, one pager, Sí, cosas así. exacto. Es eso. Y lo que tiene también es que es súper inclusivo, es súper incluyente. Y como que hay un juego para cada persona. Entonces, Exactamente. si estás escuchando y en algún momento quisiste jugar rol, hay espacios. Y dejanos un mensaje y buscamos una mesa. Es más, hay grupos de Facebook que es tipo, busco mesa de rol. Exactamente. Pero bueno, muchísimas gracias, Santi. No, muchas gracias a vos. Un placer. Esto fue un podcast de ciencia, una producción de Soledad Machado y Magnus para Estudio Robota. Si quieres encontrar más episodios, suscribirte o dejar un comentario, lo podés hacer en ivox.com, que se escribe IVOOX, en Spotify, en Apple Podcasts, en tu plataforma de podcasting favorita. También puedes encontrar los episodios en el canal de YouTube de Perdidos en el Éter y puedes comunicarte con nosotros por Instagram y Twitter, es @podcastciencia en ambas redes. Y esto fue el último episodio de la temporada 2023 de un podcast de ciencia. Una producción de Soledad Machado y Magnus para Estudio Robota. Si querés encontrar más episodios, suscribirte o dejar un comentario, lo puedes hacer en ivox.com, que se escribe IVOOX, en Spotify, en Apple Podcasts o en los otros lugares donde se consiguen podcasts. Además, podés encontrar los episodios en el canal de YouTube de Perdidos en el Éter
Y ahí también podés ver algunas de las partidas de rol que jugamos con Magnus y otra gente del bien. También podés comunicarte con nosotros por Instagram y Twitter, es @podcastciencia en ambas redes. Si te gustó el episodio, te quedó alguna pregunta para Santi, querés jugar rol o aprendiste algo nuevo, déjanos un comentario en iVoox, en Apple Podcasts, en las redes, que nos ayuda mucho a visibilizar este podcast. Y como agradecimiento por escuchar hasta el final, en cada episodio les cuento un dato completamente inútil, también conocido como un boludato. Boludato. El boludato de hoy, que lo pueden usar en sus eventuales partidas de rol, es que las vacas mugen con acentos regionales. Muchas gracias por escuchar un podcast de ciencia y nos volvemos a encontrar con un nuevo episodio en 2024. Estudio Robota. Transmisiones para un mundo extraño. Bien, el último episodio, la moto muy amablemente pasó varias veces, porque esta es la cuarta vez que intento grabar. Let's go.